Mis muy amados hermanos, escuchando el testimonio de conversión de una evangélica, una joven evangélica, mientras ella está hablando y mostrando algunas cosas, me inspira en el Señor a escribir lo siguiente. ¿Cómo es posible que algunas personas a veces piensen que hoy en día están en la verdadera iglesia de Cristo cuando es una iglesia que se fundó hace 5 o 10 años? Y esto inmediatamente me pone a patinar el cerebro y me lleva a escribir lo siguiente. A lo largo de mi apostolado me he encontrado con varias personas que afirman que ante la corrupción de la iglesia católica, Jesús abandonó a su iglesia e inspiró a otros a crear una nueva. Y algunos de ellos incluso se valen de ese famoso texto: sálganse de allí para que no caigan en su maldición. Imaginar esto es algo totalmente descarado y en contra del espíritu de la verdad. Y lo más grave de esto es que están convirtiendo a Jesús en un mentiroso de primera. Oigan qué grave, que una persona esté hablando de que su iglesia es la iglesia de Cristo y que está predicando a Jesús y con sus afirmaciones está convirtiendo a Jesús en un mentiroso de primera y destruyendo uno de los principales atributos divinos de Dios. ¿Cuál es ese principal atributo? Dios es todopoderoso. Es allí donde yo les hago caer en cuenta de lo siguiente. Jesús viene al mundo, elige a unos discípulos, los forma en un discipulado para que después vayan a evangelizar, y de esa elección de los 12 surge la iglesia. Y después viene a decir, no, es que se prostituyó, entonces Dios la abandonó y le dio a otros inspiración para que crearan una nueva iglesia. Mentira, falso y descarado, mentira, falso de toda falsedad. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que estos que dicen creer en Dios o en Jesús estén creyendo en un Dios que miente y en un Dios que no es todopoderoso? O sea, un Dios que no es capaz de sostener el compromiso de un Jesús. Incluso, me atrevo a decirlo, algo aquí no está bien, y prefiero decir y pensar que quienes se están apartando de la iglesia son quienes están siendo engañados por el espíritu del mal. Puesto que Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, dice, y he aquí, les dice, vayan pues por todo el mundo, evangelicen a todas las naciones, enséñenles a guardar lo que yo les he mandado, y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Y por ningún lado dice, yo estaré con ustedes mientras no se corrompan, mientras me permanezcan fieles. No dice eso. Entonces Jesús llama a unos discípulos, falla después en su elección, inspira a otros que fallan, que inspira a otros que fallan, que inspira a otros que fallan, y así se han fundado más de 600,000 sectas que dicen ser la iglesia de Cristo, falso de toda falsedad. Entonces, qué bueno que nosotros vayamos comprendiendo esto, y gloria a Dios que ese texto de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 quedó escrito, porque si no, no falta el que se le dé la gana por puro capricho de negarlo. No, Jesús no dijo eso. ¿Cómo pueden estas personas que van a esas iglesias que fueron fundadas hace 5, 10, 15, 20, 40, 50, 100, 200 años, que de alguna manera están sugiriendo que Dios comete diversos fallos a lo largo de la historia? Tantos fallos
en una iglesia que falló, que en una iglesia que falló, en una iglesia que falló, en una iglesia que falló. Ese no es Dios, definitivamente ese no es Dios. Entonces, vienen en diversos momentos de la historia algunas personas que supuestamente se sienten inspirados por el Espíritu Santo para fundar una nueva iglesia, supuestamente por inspiración de Dios. Ahí hay otro fallo bien grave. Y esto, definitivamente, yo no puedo creer en un Dios que dice en la Sagrada Escritura: no soy hombre ni hijo de hombre para arrepentirme de lo que hago. Números 23, 19. Repito, aquí alguien definitivamente no está bien y me inclino a pensar de nuevo que quienes actúan de esta forma, apartándose de la verdadera iglesia de Cristo, creyendo que tienen autoridad para crear una nueva, son quienes están siendo engañados por el maligno, puesto que la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, es: Padre, no te ruego solo por estos, sino por quienes creerán en mí a través de la predicación de ellos. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Queridos hermanos, Jesús dijo que todos sean uno, y no que a partir de la predicación de los discípulos se fundaran más de 60,000 nuevas sectas en el mundo. Definitivamente, yo creo en un Jesús que tiene poder para estar con su iglesia. Incluso les recuerdo algo que ya he mencionado en otros videos. Los discípulos no eran perfectos. Pedro era de fuerte carácter y lo negó. Santiago y Juan eran de fuerte carácter, llamados los hijos del trueno. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre ellos, que los vuelva chicuca? No, ¿cómo se les ocurre? Menos mal preguntaron, porque si no, después imagínense el regaño de Jesús cuando hayan hecho quemar a toda una ciudad, simplemente porque se le salió el apellido. Tomás, que habiendo visto a Jesús sanar enfermos y resucitar muertos, no creyó en la resurrección de Jesús. Y el mismo Judas, que viéndolo hacer milagros, viéndole resucitar muertos, se atrevió a traicionarlo. Queridos amigos, esos eran los que andaban con Jesús, personas imperfectas, pero que después, al ser revestidos por el Espíritu Santo, quienes quedaron firmes, dieron la vida por Jesús y dieron vida a esta hermosa iglesia, que es santa porque su fundador, Jesucristo, es santo, y porque su dedicación, la razón de su ser, es dar culto de alabanza y adoración a Dios, pero que es humana y es pecadora porque somos nosotros quienes formamos parte de ella. Y además Jesús ha dicho en la Escritura: no son los sanos sino los enfermos los que necesitan de médico. Y a partir de allí nosotros también comprender que la iglesia es un hospital de pecadores, pero que hoy en día tenemos un problema grave de muchas personas engañadas por el espíritu del mal, que vienen a este hospital de pecadores y en lugar de quererse curar, quieren contagiar y enfermar a los demás. Y algunos que no tienen la fuerza espiritual para mantenerse firmes, se dejan enfermar. ¿Cuál es el verdadero propósito de un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo? Que ante las contrariedades y las dificultades de la vida se mantiene firme en Jesucristo, y cuando se encuentra con un enfermo no se deja contagiar, no se deja contaminar, sino que por el contrario busca la manera de hacer que ese enfermo entienda que es él quien necesita ser curado
para devolverle el sentido de la vida y su relación con Dios, en lugar de estar viniendo a querer enfermar a los demás. Queridos hermanos, la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Que las puertas del infierno están constantemente atacándola y que el demonio encontró la forma de atacarla desde dentro por medio de la masonería y personas que se han infiltrado para cometer toda clase de maldades dentro de ella. Y eso no quiere decir que porque el demonio, como dice el Papa Pablo VI, el humo de Satanás se ha metido en la iglesia, entonces que esta iglesia deja de ser la iglesia de Cristo. Falso de toda falsedad. Y la prueba más grande de todo esto es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando perseguían a los discípulos, alguien por allá dijo: déjenlos quieticos, que si eso no es una obra de Dios, eso se acaba por sí solito. Y llevamos más de 2000 años donde, a pesar de los pecados y de nuestras debilidades, la iglesia sigue firme y se mantiene. Eso solamente da confirmación a las palabras de Pablo cuando dice: somos un jarro de barro llevando en el interior un tesoro muy grande. Es decir, una iglesia formada por hombres frágiles y pecadores, pero que sigue siendo sostenida en el tiempo por el fuego y el poder del Espíritu Santo. A buen entendedor, pocas palabras. Bendiciones, amados hermanos.